El tema de hoy es la cura para el ruido. Vamos a estar viendo, pues número uno, si les puedo dar una especie de abstract de lo que vamos a ver es, número uno, vamos a ver el tiempo de ahora, en qué clase de tiempo estamos viviendo. Luego vamos a ver cómo podemos combatir los males de este tiempo. Número tres, vamos a ver la importancia de la meditación, sus beneficios. Y por último, vamos a ver les voy a dar algunos consejitos prácticos que me han servido un montón y pienso que todo el mundo los puede empezar a aplicar desde ya. Y para que usted salga de aquí bien, bien feliz y bien listo para cambiar su vida. ¿Estamos listos? Ok, vamos. Dice, vivimos en tiempos peligrosos y llenos de contenido, sobre todo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que en los postreros días la ciencia iba a aumentar. ¿Ok? Y eso no solamente quiere decir que íbamos a tener descubrimientos nuevos, sino que la ciencia es conocimiento y el conocimiento es información. ¿Ok? Entonces estamos en una época que estamos sobreexpuestos a la información. O sea, tenemos demasiado contenido, pues, para resumirlo. Todo el día estamos scrolleando en el teléfono y vemos microcápsulas de contenido que no se relaciona uno con el otro, ¿no? Vemos un meme seguido de una noticia de una guerra en otro país, seguido de que tu sobrino lejano tuvo un hijo. ¿Sí me explico? O sea, nada que ver una cosa con la otra, pero estamos horas y horas en esa actividad. ¿Ok? Y eso, amados, produce una serie de problemas psicológicos que son precisamente los que caracterizan a nuestra generación, ¿no? La lamentada generación Z, ¿no? No sé si la han escuchado. Que somos más o menos los nacidos del 2000 para adelante, ¿no? Son algunas cosas que tenemos que se las voy a enlistar y usted se va a dar cuenta de que efectivamente así somos la mayoría de los jóvenes ahora. La primera es falta de identidad. La segunda es déficit de atención crónica. No podemos enfocarnos en nada por más de un minuto. La tercera es falta de convicciones o valores, principios personales que tengamos tan arraigados que nadie nos lo pueda quitar. Ya cada vez hay menos gente conviccionada en algo verdadero. La cuarta es un vacío existencial. Sabemos que las tasas de suicidios siguen a la alza y no han querido bajar desde hace rato. ¿Por qué? Porque la gente no sabe ni por qué está aquí, ni le interesa saberlo, pero al mismo tiempo se siente mal porque no lo sabe y así es un círculo vicioso. Y hasta que deciden, ¿sabes qué? Hasta aquí ya estuvo. Y deciden muchas veces quitarse la vida, ¿no? Y la otra es dificultad para meditar. Batallamos demasiado para poder tener un tiempo en el que no estemos inyectándonos dopamina por los ojos y por los oídos continuamente, ¿no? Es complicado, para nosotros es muy complicado hacer eso y pues me he dado cuenta no solamente conmigo, ¿no? Sino pues con los morros. Por gracia de Dios ya tengo me parece que como 5 años liderando jóvenes o más, empecé a los 18, más o menos 5, ¿no? Más o menos 5 años y me he dado cuenta, ¿no? De que pues batallan bastante, vaya, para mantener su retentiva en un tema por un periodo de, ¿qué les gusta? De 15 minutos para arriba, ya tengo que empezar a contar chistes o darles un break o darles un café o algo, ¿no? Para que se reinicien otra vez y tenerlos, hey, ven aquí otra vez, o sea, yo estoy hablando, ¿no? Entonces, es complicado eso. De hecho, incluso vimos una película juntos la otra vez y yo estaba asombrado, hermanos. Estábamos viendo la pasión de Cristo, o sea, literal la película más épica de la historia y ni en eso podían los morros concentrarse. O sea, decía yo, ¿cómo puede ser que ni en una película puedan mantener la atención?
¿sí? O sea, yo estoy cateado en ese tema, pero los morros a la torre, dije yo. O sea, ¿qué nos espera, no? Porque si ni en una obra de arte podemos mantener la atención, que no es algo que requiera mucho análisis crítico, es más que nada una actividad de esparcimiento, vaya. Pues resulta que ahora ni en las actividades de esparcimiento podemos mantenernos nuestra atención, ¿ok? Ahora imagínense cuando necesitamos indagar en un tema, investigar algo, hacer un análisis, una reflexión, estudiar temas que son profundos, que son cansados para la mente, ¿ok? Y también esta cosa, amados, todo esto de las redes sociales, el sobrecontenido, la sobreexposición de información, ha generado un fenómeno que no sé si alguna vez lo han escuchado, que le llaman el FOMO, es FOMO, ¿no? Este FOMO es una palabra que en realidad es un acróstico en inglés que es Fear of Missing Out, que significa miedo de perderte algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos miedo de perdernos experiencias, de perdernos el chisme, de perdernos el viaje que mi amiga hizo y por qué yo no he ido ahí, o la bolsa que se compró alguien y por qué yo no la tengo que tener, o la TikToker X se compró tal maquillaje y yo lo necesito probar ya, ¿sí? Todo eso es un miedo que nos da de que sentimos que se nos va a ir la juventud o se nos va a ir la vida y no vamos a experimentar todo lo que pudimos haber experimentado. ¿Sí me explico? Y eso también es un fenómeno actual muy, muy tangible, amados, que usted lo puede ver en cualquier persona ahorita. De hecho, todo esto ha generado últimamente una especie de movimiento dentro de los morros más jóvenes, que ya se están dando cuenta de que como que ya nos estamos aburriendo de las redes sociales y ya nos estamos dando cuenta nosotros mismos de los efectos adversos que están teniendo las redes sociales en nosotros, ¿no? Porque esto de las redes sociales fue un tema tan inesperado, vaya, y tan innovador que la generación arriba de nosotros no supo manejarla y no supo limitarnos. Entonces ya llegamos a un punto donde incluso la generación de nuestros padres y hasta nuestros abuelos ya están incluso más sumergidos en esto que nosotros como jóvenes, ¿no? Porque nuestros padres, como no sabían que era una droga, la dopamina audiovisual, que era una droga tan accesible y tan adictiva, nunca dijeron a la torre, o sea, de haber sabido, los hubiera detenido. ¿Sí me explico? Entonces, ahora muchos jóvenes, yo me incluyo en ellos y conozco a algunos otros, que nos estamos dando cuenta que como que ya nos estamos enfadando de lo que está logrando las redes sociales en nosotros. Y hay una iniciativa de empezar a depurar todo esto, ¿no? Y esto no nomás dentro del ámbito de la iglesia, o sea, yo les hablo en general. Y no recuerdo en este momento cómo se llama como este movimiento que se está gestando, pero habla de eso, ¿no? De que jóvenes, o sea, nuestra generación, si queremos lograr algo en la vida, dense cuenta antes de que crezcamos un poco más, de que si seguimos con esto, no vamos a lograr nada. ¿Ok? Y bien, vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a leer Salmos. El Salmo 1 lo vamos a leer hasta el versículo 3, del 1 al 3, versículo o pasaje súper conocido, ¿no? Dice, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, vamos a saltarnos hasta el 2, que dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y el 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo firmemente, amados, cada quien tiene su teoría, ¿no? Pero yo creo firmemente que la cura para la sobreinformación y todos estos problemas que les dije ahorita, falta de identidad, déficit de atención, vacío existencial, etcétera, es volver al hábito de meditar en la palabra de Dios como algo diario, como algo parte de nosotros. O sea, verdaderamente un hábito, no una imposición,
o una rutina religiosa, sino algo que hagamos porque sabemos que lo necesitamos y porque queremos hacerlo. Eso es la meditación. El versículo 3, si lo checamos como que verso por verso, habla de 3 bendiciones de llevar una vida de meditación en la palabra de Dios. Primero dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no? Ese es el primer punto. Y creo que esto significa que si tú eres un hombre que meditas de día y de noche en la palabra de Dios, vas a tener un hombre interior, o sea, un ser interior, tu mente, tu alma, tu espíritu, va a estar fresco y va a estar renovado, como una corriente de agua que siempre refresca y renueva. Esa es una de las bendiciones de meditar en la palabra. La número 2 es que dice que da su fruto a su tiempo. O sea que vamos a tener una madurez oportuna. Vamos a madurar en el tiempo que deberíamos de madurar y vamos a dar los frutos que deberíamos de dar acorde a nuestra edad espiritual y biológica. Porque la palabra te ubica y te ordena tu vida por etapas. La tercera dice, y su hoja no cae. O sea que cuando meditamos en la palabra de Dios, creamos convicciones fuertes, tenemos principios sólidos. Entonces, todo lo que la gente ve o percibe de nosotros, lo que decimos, lo que pensamos, permanece el tiempo. O sea, después nos vamos a dar cuenta de que el hecho de que nosotros hayamos decidido cimentarnos en la palabra de Dios en vez de la dialéctica del mundo, de las redes sociales, etcétera, del posmodernismo y todo esto, nos vamos a dar cuenta que a la postre la palabra de Dios fue la que permaneció. Y vamos a ver que otras personas que antes nos tachaban de locos, después se van a dar cuenta de que nosotros seguimos en donde mismo. Y el Señor sigue bendiciendo nuestros proyectos, nuestra vida, nos sigue prosperando, porque estamos en una base sólida, pues. No hay nada, amados, más como inestable que el posmodernismo. Hay un término que los filósofos nuevos inventaron que se llama sociedad líquida. La sociedad líquida, amados, es algo que, como dice su palabra, es líquido. O sea, no tiene solidez en nada. O sea, no se basa en nada. O sea, es una doctrina actual que dice que puedes hacer lo que tú quieras y no te va a pasar nada. Que le entres a lo que sea, que cales todo, que si no te gusta ahorita y después si te gusta, pues no pasa nada. Si un día te gustan las mujeres y luego te gustan los hombres y luego no sé, no pasa nada, puedes hacer lo que tú quieras. ¿Okay? Y es sociedad líquida porque no tiene una base. O sea, antes la gente se basaba en Dios, en lo que decía el pastor o el sacerdote o el padre o el cura, como lo quieran llamar, y eso era ley. O sea, la gente tenía por lo menos una percepción interna, un concepto interno de que la Biblia era la verdad y la sociedad tenía que regirse de acuerdo a la Biblia. Y este ejemplo lo vemos súper claro en Estados Unidos, ¿no? Que antes ahí, o sea, Estados Unidos se formó bajo una base completamente cristocéntrica. Hasta la fecha se sigue usando en los juzgados que antes de declarar tienes que poner la mano en una Biblia, porque esa era la base. O sea, a lo mejor la gente hacía de su vida un papalote, ¿sí? Pero dentro de ellos al menos había una convicción de que la palabra de Dios era el camino a seguir correcto para que te fuera bien. Y ahora ni siquiera eso. Ahora la sociedad te dice que todo lo que está por encima de ti es malo, que no hay jerarquías. Quiere tumbar jerarquías a diestra y siniestra. O sea, tus papás no te mandan, tu pastor no te manda, la iglesia no te puede decir qué pensar, tus maestros no sirven para nada. O sea, todo esto, amados, es un cúmulo de diálogos que te empiezan a lanzar y ni cuenta nos damos de que eso es la filosofía reinante de ahora. La sociedad líquida, el posmodernismo, el rechazo a las jerarquías. O sea, de que nadie debería gobernar a nadie. Por eso es tan común ahorita la izquierda, ¿no? Todo lo que es comunismo, socialismo, de que todo es de todos, de que nadie le manda a nadie, de que todos somos iguales, de que la bendita equidad y todo eso, ¿no?
Y en discurso político se escucha muy bonito, pero si nos ponemos a analizar las consecuencias de que nadie mande a nadie, pues obviamente es la fórmula perfecta para el desastre. ¿Sí me explico? Por eso es que la institución de la familia tiene que existir y fue la primera cosa que Dios inventó como sistema social del ser humano, la familia. Porque Él sabe que tiene que haber una base, no solamente biológica, eso es natural, se da solo, pero más bien una base de ideas, de convicciones, un sistema de valores que hay en cada casa, que hay un padre y una madre que rigen a los hijos y que a su vez esos hijos van a tener otros hijos. Y así es un ciclo, pero el ciclo no lo podemos saltar, pues. Si ahorita tu etapa es ser hijo, pues sea un buen hijo, obedece a tus padres. Si ya te toca ser padre, pues bueno, sé un padre ejemplar con tus hijos y sé y disciplínalos como sabes que los debes de disciplinar. Sé una atalaya. Si estás ahorita en una posición de atalaya, o sea, si tienes una panorámica de la vida que tus hijos que están más abajo que tú no pueden ver, pero tú te das cuenta de que viene un peligro a tus hijos, pues avísales de ese peligro y aléjalos del mismo, ¿sí? Porque si no, esa consecuencia va a ser tu culpa. La palabra de Dios dice que la atalaya que no hace su trabajo, que mira el peligro y no avisa al pueblo, si hay una guerra y al pueblo le hacen un baño de sangre, lo masacran todo, dice que esa sangre va a caer sobre la atalaya porque no avisó del peligro. Entonces, como padres, pastores, líderes, presidentes, cualquier figura de autoridad es figura del atalaya bíblico, porque son personas que Dios los puso ahí para que se dieran cuenta del peligro que puede caer sobre las personas que están bajo tu cuidado. Y tienes que hacer tu trabajo como atalaya. ¿Ok? Entonces, es importante que meditemos en la palabra de Dios. Y por último, el 4, hasta abajo dice, y todo lo que hace, prosperará. Este se explica solo, no ocupa explicación. La palabra de Dios dice en varias ocasiones que cuando meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, vamos a ser gente que prospera. O sea, que le va bien, que todo lo que hace prospera. De hecho, en Josué 1:8 vuelve a decir lo mismo. Podemos reiterar lo que acabo de decir. Aquí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando empezamos a meditar en la palabra y sobre todo, obviamente, a practicarla, todo nos empieza a salir bien. ¿Sí? Porque Dios guarda su palabra y Él tiene unas promesas ya escritas para nosotros. Simplemente tenemos que vivir nuestra parte del pacto para que Dios cumpla la suya, que ya nos la prometió desde hace miles de años, amados. Simplemente es hacer nuestra parte. Ahora, una cosa bien importante, cuando les digo meditar en la palabra de Dios, meditar es un término un poco profundo, que ahorita no estamos muy familiarizados con él. Pero meditar en la palabra no solamente es leerla, ¿ok? Sí hay que leerla, obviamente, pero meditar es conectar o enfocar todo nuestro ser, todo lo que conforma nuestro ser en la palabra de Dios. O sea, leerla y estar ahí en cuerpo, alma y espíritu. Que con todo lo que eres, todo tu enfoque, todo tu cerebro, todo tu espíritu, toda tu fuerza, toda tu atención esté allí. Eso es meditar. Que tu mente no esté pensando en otra cosa que ni al caso mientras estás leyendo la palabra de Dios. Esto, amados, el meditar en la palabra de Dios, que es el consejo del día, es muy diferente a una cosa que anda ahorita, no sé si la han escuchado, que se llama mindfulness. Esta es como una actividad que se puso de moda, pues. Es como meditar, como la meditación hindú tradicional que hemos visto en películas de toda la vida. Solamente que ahorita es como más secular, pues. O sea,
El mindfulness es, incluso te puede bajar. Hay muchas aplicaciones ahorita, manos, del mindfulness. De hecho, si tienen Apple Watch o tienen iPhone, ahí también sale esa cosa de que te pone a meditar, pues según. De que ¿cómo te sentiste hoy? Te pregunta, ¿no? Y luego te recomendamos que te metas a esta aplicación y ya, ¿no? Te metes a la aplicación y te dice, respira y así, ¿no? Piensa en conejitos verdes, no sé, ¿no? Y ya te empieza a decir un chorro de cosas raras. Y esto está muy relacionado con todo lo de la nueva era, ¿no? De que carga tus cuarzos, de que pon velas, de que cuelga una chacharita así, ¿cómo se llama? Atrapasueños, todo eso, de que el zodiaco, de todo ese rollo, amados, es de la nueva era, ¿ok? Y el mindfulness viene de ahí, que es meditar, pero esta cosa es muy extraña porque nada tiene que ver con el concepto original de meditar, porque la meditación viene de la cultura hebrea, amados, y la meditación siempre es en la palabra de Dios, no es en uno mismo, pues, como es la meditación que te quiere enseñar el mundo. El mundo te dice que pienses en ti, en tus problemas, cómo te sientes, qué piensas al respecto de esto, y siempre eres tú, el yo, ¿no? De siempre. Pero a mí se me hace muy ilógico que la gente piense que puedes cambiar tu vida con tus propios pensamientos si son precisamente tus pensamientos los que te llevaron a la situación en donde estás, pues. ¿Sí? O sea, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. Si tu fuente, que es tu propio cerebro, tu propio intelecto, tus propias ideas, te han llevado a una situación donde dices, necesito un cambio, obviamente ese mismo cerebro no te va a dar agua nueva, pues. El agua nueva está en la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia recomienda tanto que cuando vayamos a meditar, lo hagamos pero en la palabra de Dios, en la voz del Padre, no en tu propia voz interna. ¿Ok? Y en esto nos diferenciamos cuando uno dice meditar. Cuando escuches meditar en el ámbito de iglesia, en el ámbito cristiano, quiere decir en la palabra de Dios. ¿Ok? Nada de eso de que vacíes tu mente, de que pienses en ti mismo, de que pienses en un trauma, de que ahora piensa en tu futuro y todo ese rollo, ¿no? Nada de eso. Vamos a leer Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que inundar nuestra mente de pensamientos de buen nombre, o sea, de cosas buenas. Pero para poder complementar este pasaje, porque uno, o sea, el concepto de algo bueno, uno puede pensar que es, no sé, dinero, gatitos brincando, ¿sí me explico? Cositas así bonitas, maripositas, todo ese rollo. Pero no me refiero, con bueno no me refiero a esto, me refiero a lo que dice Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. ¿Del Padre de qué? De las luces, dice. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, en otras palabras, piensa en Dios, piensa en su voz, en su palabra, en lo que Él tiene para ti, en lo que Él te ha mandado a hacer para que tengas una vida abundante. Pero que todo venga de Dios, no de ti, ni de la amiga, ni del filósofo, ni de la cultura, ni de la sociedad, ni de las redes sociales, de Dios. Esa tiene que ser nuestra base, ¿ok? Y por último, para terminar, les quiero dar algunos consejos prácticos, amados, para que puedan cultivar una vida de meditación en la palabra de Dios, que tengan unos hábitos que funcionan, ¿ok? El primero, que para mí ha sido el más efectivo de todos, es tener un horario para el teléfono y los afanes cotidianos, ¿ok? Me di cuenta que si dejo el teléfono o si nomás lo uso de 9 a 9, de las otras 9 a las otras 9 es suficiente tiempo que me da a mí tiempo para mí con Dios, ¿sí? O tiempo de pura paz, de pura serenidad. Entonces,
lo que trato de hacer, obviamente no siempre lo logro, ¿no? Pero lo que trato de hacer la mayoría del tiempo es, son las 9, apago el teléfono. O lo pongo en no molestar y lo pongo en otro cuarto y ya no lo agarro. Hasta las 9 de la mañana del otro día. ¿Ok? Entonces eso ya me da suficiente tiempo en la noche de meditar y en la mañana cuando es bien temprano, que no hay nadie levantado, a gusto. O sea, yo sé que tengo ese tiempo para mí solo con Dios. ¿Por qué? Porque si yo no me pongo solo esos límites, como si fuera niño chiquito de que, hey, mi hijo, ya son las 9, dame el teléfono. Si uno solo no se pone esos límites, la neta nunca lo hace, pues, ¿sí? La gente te sigue marcando, te siguen llegando mensajes, sigues haciendo cosas y así. Entonces, yo le recomiendo que usted se ponga un horario que usted sepa que es suficiente tiempo para que se pueda resetear mentalmente y pueda tener un tiempo con Dios y pueda reflexionar. Que si usted quiere escribir, quiere leer, quiere investigar, lo que sea, esas actividades que no hacemos cotidianamente por la urgencia de siempre estar supliendo nomás lo que urge, lo del día, esas actividades las podemos reservar en esas otras horas. En mi caso son 12 y 12, pues, o sea, reparto el día a la mitad, pues, de 9 a 9 y luego de 9 a las otras 9. Pero usted puede agarrar un horario que a usted le funcione. Si a las 9 se le hace muy temprano dejar el teléfono, pues a las 10, o no sé, o sea, empiece con algo, pero cumple ese límite. Y a partir de ahí utilice el tiempo para lo que es, ¿no? Para estar con Dios. La otra es que antes de meditar es bien importante que tomemos un tiempo, el tiempo necesario, el tiempo que tome. A veces es rápido, a veces batallamos un montón, pero el tiempo necesario para poder acallar nuestros pensamientos propios, nuestra mente. O sea, si usted se va a dedicar a tener un tiempo con Dios, a veces ni cuenta nos damos, la neta, pero nos sentamos, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a orar ya, ¿no? Señor, que acá, que allá, que allá. Pero termina la oración y sientes que no dijiste nada, ni te acuerdas de qué oraste, ¿sí? O cuando menos cuenta te das, está tu mente disque orando, pero pensando en otras cosas que ya, cuando menos te das cuenta, ya estás orando por los alimentos, ¿no? ¿Sí? O ya habías orado por eso y ni cuenta te das y ya estás orando por eso otra vez y ya lo habías dicho y así, ¿sí? Porque tu mente no te diste ese tiempo para acallar todo, pues, para decir, o sea, es un tiempo en el que, por ejemplo, a mí me gusta, este, me gusta, son como 15 minutos más o menos, casi siempre tardo como 15 minutos, en los que estoy como medio orando, pero medio tratando de callar todo lo que venga a mi cerebro, pues, que no sea de parte de Dios, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando me levanto, pues uno se levanta y ya está, ¿no? Con el trabajo, con lo que tengo que hacer, que este papel, que este trámite, que tengo esta cita, etcétera, y ya estás con tu mente en todo, ¿no? Menos en Dios. Entonces, ¿cómo vas a empezar a leer la palabra si está tu mente en todo? Obviamente no vas a retener nada. Entonces, tenemos que tomarnos ese break de lo que dure, amados. Si usted dura 5 minutos al 100, pero ya que usted ya se sienta en un estado de paz, de que ya estás ahí, de que nada te está molestando, ok, entonces empezamos ahora sí a meditar, abrimos la palabra y ya en ese ambiente mental de paz, de quietud, entonces ya podemos meditar. La otra es crear un ambiente adecuado, que se parece bastante, ¿no? Este es el número 3, crear un ambiente adecuado. Usted sabe que hay ciertas distracciones muy obvias que no nos van a dejar concentrarnos, mucho menos en un tema tan profundo como es la palabra de Dios. Una de ellas, que es la más obvia, es el teléfono. O sea, para mí leer la Biblia y tener el teléfono a un lado es perder el tiempo, la neta. No nos enfocamos. Entonces, quite todas las distracciones, apague el teléfono, póngalo en otro lado, encuentre un tiempo y un determinado lugar en donde usted sepa que no le va a hablar el hijo, la esposa, el cliente, nadie. ¿Okay? Sepárese ese tiempo, váyase al carro si lo ocupa, o a un cuarto, o métase al baño, no sé. Pero en un lugar donde usted sepa que nadie lo va a molestar y en un estado de quietud para poder meditar a gusto. La cuarta es leer libros sobre temas que a uno le hacen mucho eco en la mente de parte de Dios. ¿Ok? Si por ejemplo, ¿qué tema podría ser bueno? Por ejemplo, el carácter de Dios, ¿no?
O sea, a lo mejor estás en una etapa donde quieres conocer el carácter de Dios. Ah, bueno, pues entonces investiga libros, compra libros que hablen sobre ese tema que sientes que es para ti en ese momento. Porque la Biblia habla de todo, literalmente de toda la vida, de todos los ámbitos de la vida. Pero siempre hay etapas en nuestra vida donde nos interesa más un tema. Incluso puede ser hasta el tema financiero, puede ser el tema de familia, el matrimonio, las relaciones, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese tema que a usted le interesa en esta etapa de su vida, compleméntelo. O sea, lea la Biblia y también lea un libro al respecto para que pueda enriquecerse pues con ese tema. Lo otro es tener un cuaderno de reflexiones también. Escribir es una actividad muy terapéutica. O sea, es una terapia bien bonita poder escribir y poder vaciar todo lo que tenemos en la cabeza, vaciarlo sobre papel y lápiz. ¿Sí? Y es un hábito que lo va a agradecer un montón. Escribir sobre lo que lee, sobre lo que Dios le ha hablado, las inquietudes que ha tenido últimamente, escribir oraciones, ¿por qué no? Escribir agradecimientos, todo eso. Eso también ayuda un montón a poder, porque cuando estamos escribiendo, como obviamente tiene que tener sentido lo que escribimos, es un ejercicio que forza nuestra mente a enfocarnos, pues. No podemos escribir si no estamos 100% enfocados en lo que estamos pensando. Y eso ayuda un montón a meditar también. Y por último, vamos, ya para dejarlos en paz, trate como pueda, a quien pueda, de hablarle de la palabra de Dios. ¿Sí? Si es a su hija, a su primo, si se anima en redes sociales, si quiere abrir una célula en su casa. O sea, busque una manera de usted impartirla, de usted decirla. Porque hay varias actividades que sirven mucho para la memoria. Cuando queremos aprender un tema, hay cosas que hacemos siempre, ¿no? Primero que nada, escuchar. Cuando vamos a la escuela es muy obvio, escuchamos al maestro. Pero el escuchar es en lo que menos retenemos. La otra es leer y escribir sobre el tema. Ese es mejor. Pero la mejor de todas, y eso está comprobado científicamente, que la mejor manera de aprender un tema es impartirlo. O sea, dar una clase sobre ese tema. Eso es lo que más hace que se nos quede el tema en la cabeza. Entonces, si usted quiere realmente empezar a aprender la Biblia, interiorizarla en usted, también el predicarla incluso es beneficioso para usted mismo, no nomás para el que lo escucha. O sea, mata dos pájaros de un tiro, pues. Beneficia a la otra persona y usted también interioriza más ese tema en su ser. Entonces vea de qué manera lo puede hablar. Es más, si no se le ocurre a nadie o de plano no se anima a hablárselo a nadie, usted grábese sola ahí, en su cuarto, ponga el teléfono en modo selfie y ahí predíquese a la cámara, al iPhone. Pero haga ese ejercicio, pues, es que es un ejercicio en nosotros exteriorizarlo con la mente, o sea, conectar mente con lengua. Eso interioriza mucho en el corazón lo que decimos. Nuestras palabras resuenan mucho en nuestro ser interior, lo mismo que nosotros decimos. Pero es importante predicar la palabra de Dios.